revolviendo papeles, encontré el 5 de octubre de 1970, me nombran, después de este examen, ¿no es cierto?, que hicieron, me nombran como coordinadora del profesorado. ¿Para qué? Para que yo armara el proyecto, lo cual era bastante, digamos, problemático, porque había que hacer todo el encuadre, había todo un encuadre teórico, y hacer la inserción de ese encuadre en la estructura y el funcionamiento y la misión de las hermanas dominicas de la Anunciata. No era nada fácil. Entonces había que hacer todo ese ajuste. Bueno, eso llevó bastante tiempo, pero a su vez había que buscar al personal docente, a los profesores, dentro de un perfil también, lógico, ¿cierto? Que cuadrara para poder hacer que ese proyecto fuera viable. Pero la hermana Julia tenía como meta que no hubiera profesores de la escuela secundaria, a fin de que las chicas que egresaban y que iban seguramente a continuar su formación docente, notaran la diferencia, que se hiciera realmente un pase a otro nivel desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista académico, sino también desde el punto de vista de los vínculos personales, ¿no? A pesar de que siempre las hermanas dominicas basaron la formación en una fuerte, digamos, un fuerte vínculo afectivo y solidario con los alumnos, cercano. Lo que pretendían era que esos vínculos fueran iniciales, que allí se armara una nueva comunidad educativa, ¿no es cierto? Que tuviera una identidad propia y que realmente fuera lo que el padre Cole soñó, que de alguna manera fueran maestros que propagaran la palabra de él, ¿no? Así que maestras, fundamentalmente. Y digo maestros porque en ese momento vinieron alrededor de 5 o 6 sacerdotes, no tengo precisión en este momento, no me acuerdo, me falla la memoria, pero 5 seguros, 5 sacerdotes de la zona, de colegios parroquiales, de distintas congregaciones, a formarse porque, siendo representantes legales, no podían estar a cargo de las direcciones. Entonces, en ese momento, tanto religiosas... el magisterio para tener la formación docente. Exacto, exacto. Vinieron a cursar los primeros años, ya en la primera promoción ya había sacerdotes. Pero en su momento, cuando se fundó el profesorado, era una única dirección. La dirección de secundaria tenía a su cargo la dirección del profesorado. Y eso fue por años. ¿Y el encuentro entre estas dos potencias cómo fue? Eso fue alrededor en el año 79, cuando empezamos con Proyecto 13. Entonces, al empezar el Proyecto 13, yo entré como asesora pedagógica. Y bueno, y ahí empezó el trabajo conjunto. Mientras tenía la coordinación, hacía la asesoría. Y bueno, fue un trabajo, digamos, realmente muy fructífero, ¿no? Porque realmente el Proyecto 13 era magnífico desde el punto de vista de cómo le permitía a la organización crecer en un montón de funciones de apoyo, de seguimiento, de evaluación, ¿no? Realmente fue muy, muy enriquecedor. Lo que planteaba era que yo tenía que de alguna manera ofrecer un listado de gente con el que comenzar el profesorado, entre ellos Eduardo Dottori, después supervisor, decía que bueno, éramos toda gente conocida de distintos institutos, así que bueno, sí, pero fueron años muy lindos, además con una matrícula elevadísima en los primeros años, más de 45 alumnos, digamos, había mucho interés. ¿Por qué? Porque justamente cuando se determinaron cuáles iban a ser los institutos que iban a dar esta formación de nivel terciario, se estableció que no podía haber demasiados centros cercanos. Entonces eran muy pocos los centros que fueron elegidos. Y una de las cosas que tenemos que agradecerle al profesor Benicio Villarreal es el haber apoyado la decisión del colegio para tener el profesorado, ¿no?, en su sede. Porque él realmente conocía a las hermanas y conocía, digamos, la calidad educativa del colegio. Digamos, eran colegios que habían sido, ¿no? Eran escuelas normales. Solo las escuelas normales. Y cuando la formación docente pasa al nivel terciario, se agregan estos, en principio eran 2 años y medio.
¿no? Sí. No, primero eran 2 años nada más. Que por ahí Y el colegio se podía postular. Sí. Bien. Las hermanas se postularon. Bien. También otro el colegio ENEP de te daban, o quién te daba el, digamos, el ok, Y el ministerio, la autorización ya no sabemos. del ministerio? Digamos, yo Claro. te Y había muy pocos oficiales. Los oficiales acá en el distrito de La Matanza era el normal de San Justo. Nada más. Claro. Y en Morón, que no había escuelas oficiales normales, fue el Nacional de Morón, que toda Claro, la vida el había Dorrego. sido, claro, el Dorrego, que Claro. claro. Que sigue Y funcionando. después con los años empezaron a fundar muchos profesorados oficiales. Sí, por eso realmente, bueno, en ese momento fue todo un festejo, ¿no? Que hubiera sido elegido el colegio. Así que, y bueno, y permaneció, la obra sigue en pie, gracias a Dios. Hubo años en que realmente hubo que luchar mucho para mantenerlo el profesorado, porque teníamos poquísima inscripción, pocos alumnos inscriptos, y bueno, y había que sostener el profesorado en funcionamiento, porque también teníamos la contra de la superioridad que te exigía determinado número de alumnos para Sí. poder Siempre tuvo un permanecer. nivel de subvención Claro. que empezó siendo, por la cantidad de años de cursada, mayor que lo que es en la actualidad. Claro. Y parte, por ejemplo, de la idea de sumar una segunda carrera que ver con esto. Claro, pero eso fue recién en el sí, No, en los años 2000. Alrededor del 2004-2005 empezamos a pensar en anexar el profesorado a nivel inicial, con todas las dudas que eso implicaba, porque bueno, era asumir una segunda instancia que no sabíamos tampoco qué iba a pasar. Y en ese momento me acuerdo que la que más defendió la formación para el nivel primario fue Julia, porque, digamos, un poco opinábamos, unos cuantos profesores, que bueno, que había que dejar el profesorado para primaria y abocarnos a nivel inicial, porque había menos propuestas en los alrededores y porque un poco la tendencia del alumnado era más volcarse a nivel inicial que a nivel primario. Pero Julia se resistía enormemente a dejar lo que ella con tanto esfuerzo había logrado implementar, ¿no? Bueno, y ahí arrancamos. Bueno, en realidad todos a través de conocimiento, ¿no es cierto? Digamos, sabiendo lo que las hermanas querían, yo tenía que tener buen ojo para elegir el personal, porque por lo menos para la propuesta, porque la determinación estaba en manos de ella, pero fundamentalmente la hermana Julia. Pero bueno, era toda gente con un currículum importante, ¿no? Y con buen, por ejemplo, Eduardo era vicedirector en el colegio de Inmaculada Concepción. Ah, mira, no sabía que Sí, en ese momento era vice. Cuando vino acá, era. Bueno, gente del Elizalde también, ¿no es cierto? Susana Herrera creo que vino también pero en ese momento no, Susana no, al principio no. Sí, no, tuvo años. Sí, dictaba historia de la educación. Sí, historia de la educación. Después ya te digo, Pablo Gaba, estaba Sara Pérez también, una de las primeras docentes, Sara Pérez, que fue compañera en el Centro Nacional de Investigaciones Educativas y había sido secretaria de Villarreal. O sea que era toda gente que tenía conexiones, buena formación, referencias. Y ahí se inicia también Liliana Liotta. Eso te iba a decir. Liliana empieza, creo que no empezó el primer año, justamente porque ella después se abocó a práctica y después entonces empezó creo el segundo año, Liliana. Pero Liliana también tiene una trayectoria de años y años, y comprometida, además muy conocida de Julia, en otro colegio, así que bueno, ya... Bien con el perfil anunciativo. Sí. Ella me parece que es egresada. Cuando venga se lo vamos a preguntar. ¿Es egresada del colegio de las hermanas? De Beata, claro. Sí, de Beata. No me acordaba yo del colegio. Sí, creo que había sido alumna de Julia no estuvo allá, entonces había sido alumna.
Lo importante en ese grupo de profesores fue que en su mayoría, para el tema de todo lo que era materias en orden a lo pedagógico y a lo didáctico, era gente que había tenido experiencia en el nivel primario para el cual tenían que formar, que eso era realmente fundamental, ¿no? Muchos maestros nacionales. Maestros normales nacionales, además, ¿no? Como título secundario de base, porque en ese momento el maestro normal nacional se formaba en el nivel medio. Año a año había muchas modificaciones en el plan. Claro. Por eso hay un cuadernito, porque en el cuadernito donde están todas las historias de cómo iban pasando los docentes de, digamos... Que empezó en el Determination. Sí, claro. Digamos, era... De una materia a la otra, digamos. Como claro, ¿qué materia? Por ejemplo, un año se llamaba didáctica, el año siguiente tenía otra denominación, entonces el profesor cuando tenía que hacer después una certificación, te volvías loca, así que por eso teníamos ese cuadro. Y hubo cambios rotundos de planes. De planes también, muchos cambios. Primero eran 2 años, donde la residencia estaba incluida en esos 2 años. La residencia en práctica de la enseñanza. Después se agregó un cuatrimestre, en el que ese cuatrimestre, en un tercer año, digamos, correspondía a la residencia. Ahí entré yo, no acá, pero ese es el plan. Ese es el plan que vos hiciste. Bueno, después hubo una modificación pequeña en que el título ya no se otorgaba como profesor para la enseñanza primaria, sino para el primer y segundo ciclo de EGB. Después de ahí pasó a 3 años el plan. Claro. Sí, hubo muchísimo. Que eso fue en el año 96, 97. Y después, o 99 ese, porque al principio el de maestros para la enseñanza primaria fue en el 96, 97, en el 99 fueron los 3 años, y después 2006, 2005 fueron los 4, que pasó a tener 4 años de formación. Así que bueno, era un largo trayecto con mucho cambio, con reubicación de profesores, con más presupuesto, porque se agregaban cátedras, y ya eran los tiempos en que costaba bastante mantenerlo, ¿no? Sí, el cambio de horario fue fundamentalmente en función de dar posibilidad, primero entraban a las 19, me parece. ¿O a las 18? 18. De 18 a 20. Claro. 18 a 20, 2 horas, No, a 22. A la tarde temprano. Yo vine acá a las 2 de la tarde. Eso fue después. No, pero primero fue la noche. Primero fue la noche. Fue turno a noche. Después pasó a la tarde. Claro. Después a las Después... 5 de la tarde empezaba, me parece. No. Primero hubo un tiempito en Que estuvo de 2 turno de la tarde a 6, porque yo me acuerdo que venía, sí, en el 90 y pico, fue a la tarde. Todos esos cambios, en 2 de la tarde. los cambios de horario fueron fundamentalmente para poder captar alumnado. Claro. ¿Por qué? Porque los alumnos después tenían problemas laborales, de horario de trabajo. Claro. Entonces, el de la tarde no resultó para nada. Entonces, volvió a vespertino, pero comenzando a las 5. Claro. Que en realidad era un horario que también tenía sus problemas, porque el que trabajaba a las 5 no llegaba. Claro. Pero bueno, y es lo que se mantiene. Sí, el horario ese que se está así. mantiene, pero la verdad que debería ser a las 6. Claro. Y los profesores que tampoco empezaron a querer el turno noche, lo que llamábamos turno noche, preferían más temprano. Y todos luchaban por conseguir las primeras horas de clase, que no había para todos. Sí. Algunos le tienen que tocar las últimas y algunos le tienen que tocar el viernes. Y el lunes. El lunes. Ay, Dios mío. Así que bueno, esas son las historias que podemos aportar. No, son... Emilia, ¿puedo preguntar? Pero por supuesto, Marita. No querés interrumpir porque yo digo, vos recordabas de cuando llegaste acá que cruzaste la puerta con tu vestidito y demás. Ahora, ¿cuál fue la
inquietud inicial, no sé si estaba la hermana Julia cuando eso, la inquietud inicial que la llevó a pensar en esta locura de empezar un profesorado? ¿Qué quería? ¿Qué te dijo? Claro, ¿Qué quería? ¿Por qué quiso un profesorado acá, además de lo que ya tenía? No, porque ¿Qué fue lo que vio ella? No, ella lo que decía era que, bueno, que, digamos, la escuela estaba formando maestros, para que esos maestros divulgaran la verdad. Por empezar, tenían la fuerza de los dominicos, ¿no? La verdad conocida por el estudio, entregada en la predicación, ¿no es cierto? Es esa cosa de la verdad, pero la verdad comunicada. Entonces, esa fuerza, digamos, la llevaba a que tenía que haber maestros. Si no iba a haber más maestros a nivel secundario, los tenía que haber a nivel terciario. Maestros dominicanos, pero con espíritu padre. Aparte, había otro pensamiento que le guiaba mucho a Julia, que era: el padre Cole siempre le interesó la formación de maestros. Sí, quería formar a las primeras hermanas para que pudieran ser maestros. Eso por un lado. Y por el otro lado, pensar que en nuestro distrito y los aledaños estaba poblado de las maestras que surgían de Santo Domingo. Vos a la escuela que ibas, oficial, privada, encontrabas maestros y directivos que habían salido de la escuela del Colegio Santo Domingo. Y eso no podía terminar. Entonces, y en realidad no terminó, porque después con el profesorado, los alumnos del profesorado poblaron los cargos docentes de todo el distrito. Docentes y directivos. En la actualidad, todavía en la actualidad hay muchos directivos que son alumnos nuestros. Lo que creo que es también importante es los profesores que están, no olvidarse de los profesores que fueron. Oíme, ¿cómo se llama este que vive aquí? Eduardo Dottori. sí, eran hermosas las clases. Las veces que habré ido a La Plata, Las veces, porque no teníamos la matrícula necesaria, porque luchábamos por tener una subvención un poco más alta, para subvencionar los cambios de materias que había, que se agregaban horas. Era ir, yo te diría, una vez por mes, por La Plata, después que hubo la transferencia, ¿no? Por supuesto, porque los años de SNEP fueron mucho más tranquilos. La gestión, dependiendo de SNEP, fue mucho más relajada, mucho más tranquila, más ordenada. Cuando pasamos a provincia, las cosas cambiaron bastante. No, y también, digamos, el formato del profesorado como tal. Vos pensás que Nilda hablaba de 2 años, o 2 años y medio, y bueno, estás hablando de 2 cursos. Claro. 2 cursos que duraban, o 2 cursos y medio. El tercer año, medio curso más. Pero ahora tenés 8. 4 años de EP y 4 años de inicial. Son 8 cursos. Digamos, cambiaron decididamente. Y después se sumaron cargos, que fueron en función, es decir, nunca agregamos un cargo nuevo, sino que fue, porque tampoco nos los hubiesen dado, fueron reubicaciones de cargos que teníamos, pero así surgió el cargo de secretaria y el cargo de directora, independiente de secundaria. Yo por 23 años fui directora de secundaria y de profesorado. Parado Elizalde daba didáctica en matemática y en ciencias naturales, ¿no? En los terceros años. No, creo que esa estaba en segundo, me parece, didáctica. Entonces le preguntaba, ¿ustedes por qué están acá? Porque nos gusta la matemática, me decían en matemática. Porque nos gustan las ciencias naturales. Bueno, vayan a la universidad. La respuesta tiene que ser, me gustan los adolescentes y enseñarles a los adolescentes matemática. Esa es la respuesta para estar sentado en un profesorado. Porque si no te gusta el adolescente y te gusta la matemática, cuando el chico no sepa, te vas a desesperar. Es verdad. Cuando no te entienda, te vas a desesperar. Te tiene que gustar el adolescente o el niño, bueno, suponiendo que... Bueno, te tiene que gustar y un camino para llegar a ellos es la matemática o las ciencias naturales.
Y me miraban desorbitado, porque en la primera clase yo les planteaba eso, ¿no? Sí. Docente se nace, no se hace. Dice por ahí, ¿no? Sí, sí. Ayuda, por supuesto, la formación enriquece, orienta, planifica una vocación, pero hay que tener condiciones naturales. Sí. Claro, y eso lo Y hace se el nota profesorado. los profesores. Se nota, ¿verdad? sí, se nota. El profesorado siempre fue, dentro de todo, Muy tranquilo. muy tranquilo, ¿no? Sí. Pero bueno. No, una de las anécdotas era yo tratando de serenar a la hermana Elena Valle. Sí, Elena Valle y Elena Russo. ¿No? Elena Valle. Sí. Era la secretaria del profesorado desde el inicio. Y la hermana Elena, nunca uno la iba a encontrar sin un libro de física, de química, de ciencias naturales. Ella siempre era una dominica, siempre mirando y leyendo y estudiando. Y el profesorado tiene una estructura de horas que si vos no querés asistir, podés no asistir a la clase. Y las chicas se sentaban ¿viste? En ese lugarcito que hay ahí, Patiecito. el patiecito, y ella empezaba. Hay 2 alumnas afuera. Claro, como secundaria. Bueno, hermana, le digo, pueden, es opcional. Por ahí les está pasando algo, tienen que conversar. Ella, pobrecita, mi corazón no podía, se levantaba, iba y las convencía, las convencía. Iban a la aula. Les decía, es una pena que se pierdan la clase, porque a lo mejor en este momento el Señor está por decirles a ustedes algo a través de la boca del profesor. Ustedes se lo están perdiendo. Los fines de semana en mi casa, porque acá era imposible escribir algo. Sigue siendo igual. Yo aparecía en el profesorado los lunes, cuando estaba Raúl, con el portafolio, y Raúl decía, ¿qué traes ahí en ese? Porque yo le traía los borradores escritos en ese tiempo Y él lo pasaba. y él lo pasaba en la computadora. Entonces, y bueno, era así, porque la gestión, mientras uno estaba, no había mucho tiempo para pensar, No, después al docente, exponerse, la exposición, le costó mucho. Sí, bueno, a ver, yo por eso te lo cuento, porque a mí me parecía... Pero vos, por ejemplo, estás acostumbrada a exponerte ante los padres, ¿no? Pero el docente, que se turba cuando el directivo lo va a observar, por ejemplo, tenía que pensar que todos los padres lo estaban observando, lo estaban criticando. En esta pandemia hay que súper reconocer. Después sentiste que te pasó un tractor por arriba. Pero... No, quedaba de cama. Y las madres de jardín y primaria, las mamás. Ellas estuvieron al lado de sus hijos siempre. Y descubrieron por primera vez que primero se necesita vocación. No es solamente, bueno, curso de la ¿Cómo hacen? Mi hijo decía, ¿cómo hacen para estar en un aula con los... Yo la tuve a la hermana Julia en 4º año en Beata como profesora de biología. Claro, anatomía se llamaba. En 4º y 5º año. Y en 5º año como profesora de práctica. La tuve. Porque había práctica, Claro, son maestras. Yo soy maestra Normal, claro. No era ese. Claro. Y bueno, ella era nuestra profesora, así que imagínense, Te de conocía toda la vida, claro, Qué lindo. claro. Hicimos el viaje de egresadas a Bariloche con ella, o sea, los 1001 recuerdos. Bueno, yo pertenezco al grupo de los fundadores. Claro. Era compañero, yo había conocido a Nilda durante el profesorado, ella estudiaba en la carrera de Filosofía y Pedagogía, y después la había convocado cuando a mí me nombraron rector en Inmaculada de Castelar para que tomara las horas de Psicología y Filosofía.
Y bueno, y ella habrá pensado, bueno, ¿cómo salgo de este apuro? Bueno, y pasé por el examen de la hermana Julia, que me pareció una persona fuera de lo común desde que la conocí. Y bueno, y fui muy feliz en los años siguientes, que no fueron demasiados, porque en realidad fueron 7 años efectivos, o 6 y medio en realidad, porque después no podía ya tener horas de clase porque había tomado el cargo de supervisor en la SNEP. Claro. Y realmente me dio mucha pena tener que abandonar el aula en ese momento. En general, porque todavía tenía, a pesar del cargo de rector, las horas de secundaria y trabajaba en más de un colegio como nos pasaba a todos. Claro. Y acá era curioso porque yo aceptaba cualquier horario, Nilda sabía que yo podía venir en cualquier donde ella me citase. Y había un día en que daba 1 hora en el nocturno de Morón, en el Dorrego, en el Nacional. Venía aquí, daba 2 horas de clase y volvía al Nacional a dar la última. Eran esas cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes, teníamos necesidad de aceptar lo que nos tocaba y lo hacíamos con mucho gusto. Bueno, la experiencia en el profesorado para mí fue extraordinaria. Yo tenía un pecado original que era el de ser perito mercantil. Tuve que estudiar y ponerme al tanto de todo y juro que lo hacía con una responsabilidad y un esfuerzo tremendo. Claro, las materias que eran, ¿te recordás cómo se llamaban? Las materias eran lengua y literatura en primero y didáctica de la lengua en segundo. Claro, didáctica. Bueno, después de una licencia en la que me reemplazó Héctor, por complicaciones que había en el colegio donde era doctor, que me habían pedido que me ocupara, que estuviera más horas, ¿no? Durante el día. Con el otro teníamos 21 divisiones y 2 turnos, de modo que al tomar toda la responsabilidad de estar prácticamente a cargo de los 2 turnos, dejé durante 1 año y vino Héctor y después yo con mucha conciencia dije didáctica de la lengua, que la de él que dio clase alguna vez. Años como maestro en Capital, en el colegio de los ancianos, San Francisco de Sales. Estuve 1 año en el Juan 23 cuando se creó, que fue en el año 63. El 62 se creó y yo estuve en el 63. Estuve un solo año porque era una locura ir a Capital. Y justamente ahí me convocaron para ser director del colegio en Aedo, del primario. Entonces yo era director del primario en Aedo, del parroquial de Aedo. Y ahí fue cuando yo dije porque yo estudiaba abogacía, dejé abogacía y me metí en el profesorado. Él fue mi profesor en el curso de ingreso. Muy bueno. Y me recibí en el 72 de profesor. Y pasé a ser el profesor en el profesorado de Aedo, del corazón eucarístico. Y acá vine como suplente, después me quedé. ¿Quién te convocó? Yo no sé si fue el que me comentó algo a la hermana. Y la hermana me convocó, a mí me extrañó. Conozco un pibe. Yo era exalumno de ese colegio. Había estado a primero superior. Sí, porque los varones en mi época ya éramos peligrosos. Primero superior, entonces no terminaban allí. Egresábamos en primero superior. Entonces yo había sido, mis hermanas todas habían venido acá. Yo tenía 3 hermanas, las 3 vinieron acá. Una fue la primera maestra no monja de acá. O sea que, bueno, había una relación. Para mí fue algo interesante, pero fundamental. Yo creo que más que lo que enseñé fue más lo que aprendí acá. Yo aprendí muchísimo acá. Porque aprendí no solo para mi trabajo como profesor,
profesor de literatura, sino para mi trabajo después como rector, porque después pasé a ser rector del secundario. Y realmente la forma de planificar, la forma de evaluar. Claro, yo me acuerdo de las planificaciones de Gaba. Uno miraba las planificaciones de Pablo y decía, ¿qué es esto? El primer día tenía planificado el último día del año, con un trabajo conductista, todo lo que uno quiera, pero realmente espectacular. Y bueno, yo aprendí muchísimo acá, muchísimo, más posiblemente de lo que pude dar, ¿no? Y además la camada de alumnas realmente excelentes, brillantes, ¿no? Brillantes. En primer lugar, todo ese periodo de una política complicada que coincidió justamente con mi relación con el profesorado. Claro. Yo me fui en el 77, a un año de la revolución, Punta y todo lo demás. Y recuerdo que aquí conversamos, cuando volvimos, después del breve paréntesis, con los que coincidíamos en la noche. Sí, claro. Después esas reuniones a que nos convocaban, que nos tratábamos con nosotros docentes. Claro. Y era un placer, realmente. Qué lindo. ¿Y en esas reuniones qué pasaba? ¿De qué charlaban? No, siempre eran reuniones técnicas y siempre con una gran presencia de valores, ¿no? Porque la hermana tenía la habilidad para hacernos entender cómo quería que fuesen las cosas y era facilísimo coincidir con ella. De la hermana Julia tengo un recuerdo particularmente maravilloso. Y de todos, porque Nilda como compañera y coordinadora, las hermanas secretarias que eran con quien uno dialogaba mientras esperaban que terminara la hora anterior para tomar la tuya. Muy enérgica, profesora de matemáticas. Y a continuación Elena, que era la dulzura, la paz, pero imponía también un gran respeto, como debía ser. Claro. Mira, bueno, sabía. Y yo recuerdo que una vez tenía en el portafolios, porque lo daba, porque era un libro breve y muy intenso, el Requiem por un campesino español, de Sender. Y por supuesto, cuando me revisaron lo que llevaba, vieron eso, pero por suerte nadie sabía de qué. Tampoco era un libro subversivo. No, primero sobre Gaona y la otra. Claro. Y después, porque fueron más años, y las que quedan acá. Claro. Antes eran 2 aulas, no, porque eran 2 años, claro. primero y segundo año de una sola carrera. Sí, claro. Así que. Y esos años eran los conflictos políticos fueron difíciles. Yo recuerdo haber tenido que bajar más de una vez. Yo había tomado mis primeras horas titulares en Nación, en el colegio de González Catán, en el Nacional de González y Comercial de González Catán. Y era muy frecuente que en el cruce de la Ruta 3 y el ingreso en González Catán hubiese una pequeña dotación militar, paraba el colectivo y bajábamos los valores en aquella época. La verdad que como docente he vivido años realmente excelentes. Lo viví como un gran servicio realmente y creo que me ha brindado a mí mucho más de lo que yo pude brindar, ¿no? Eso sí, sin ninguna duda. Realmente como un servicio. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Fue la vocación de mi vida, no la cambiaría por nada. Fui muy feliz, realmente. Y bueno, en un primer momento que dejé, como que extrañaba, pero después con el tiempo, no. Tuve más tiempo para leer, tuve más tiempo para hacer otras cosas, o sea que bárbaro. Realmente creo que si volvieran a hacer, vuelvo a elegir la docencia. Descubrir la vocación es una de las maneras de la felicidad. Uno, sinceramente,
modo que siempre traté de transmitirle a las chicas del profesorado esa sensación de que iban a ser muy felices siendo responsablemente docentes. El paso fue brillante, chicas, porque verdaderamente tuvimos profesores de excelencia. Eran todos profesores universitarios y realmente nos formamos en una calidad académica sobresaliente. Y todo lo que nos formaron nos ha servido y nos seguimos formando, porque el docente nunca es algo acabado, una obra acabada. Es constante la formación y a medida que pasa el tiempo uno siempre va buscando y tiene ese bichito de ver qué pasa por acá, esto me interesa, pero los profesores que tuvimos verdaderamente excelentes. Y se nos vienen, yo digo se nos vienen porque todos nos acordamos del profesor Lava de matemática, del profesor Motori, de Linda Venerio, Sara Pérez, filosofía y teoría de la educación. A lo mejor está mal que lo diga, no, pero supieron sembrar en nosotros lo que nos costó, lo que pasamos después en el profesorado, sembrar era la pasión por lo que estábamos haciendo. Esto de no estábamos ansiosos por terminar, porque realmente nos quedaba mucho por hacer. Aunque termináramos esos 2 años y medio, era mucho, mucho. El compromiso era distinto. Y estos profesores de excelencia también, para ellos eran nuevos, porque no es lo mismo ser profesor de universidad que ser profesor para un nivel de docente que hasta hace poquito, hacía poco, hasta el año anterior, digamos, 2 años anteriores, la última promoción de maestras normales nacionales se recibían en 5º año con 17 años. Nosotros nos recibimos en 5º año bachilleres pedagógicos. Por lo tanto, 4º y 5º año teníamos materias pedagógicas. Una de ellas, para que más o menos se den cuenta y puedan asociarla con, era fundamento de la educación. ¿Sí? Lo que podíamos llamar parecido a pedagogía. ¿Sí? Con Ricardo Nassim era el que teníamos como texto de cabecera. Yo me acuerdo de algo lógica, sí, que lucha. Me acuerdo de algo que me trae un grato recuerdo. Cuando yo vine recién salidita del secundario, crucé la plaza, lo digo así, porque yo no era funable del grupo de acá, soy de Medalla. La única momento, mira, ahí tenemos que contar una cosita. Comento esto porque, claro, de Medalla y Santo Domingo rivales de por vida eternos. Entonces yo crucé con un bolsito que me acuerdo la medalla milagrosa y las hermanas vicentinas. Y me vine a inscribir, y bueno, me dio un canto de hermana, y me hizo la entrevista a la hermana Julia. Y entre tantas cosas que me preguntó, esa pregunta que me llegó a la hermana, ¿y vos por qué venís acá? Y le dije, porque muy tibia, me acuerdo, porque quiero ser maestra. Y hoy, después de 50 años, redoblo esa apuesta y esa respuesta, porque realmente no cambió, al contrario, se acrecentó esta vocación docente, enseñar, sacar a la luz en cada uno de los chicos. Y realmente lo recuerdo porque me lo preguntó así, muy seria, pero con mucho cariño al mismo tiempo. ¿Y vos por qué? Y la verdad que fue una pregunta que hoy vuelvo a redoblar la respuesta. Yo sacaba todas las macetas del patio de mi casa, un patio inmenso, y las ponía en fila. ¿A las macetas? Escuchaba a las macetas, y escuchaba a mi mamá que me decía, después vamos a poner. Y los viernes lo hacía con el guardapolvo, porque era el día que lo traía a casa. Y estaba en el estudiantado, terminando el estudiantado en la universidad. Por eso que le dije a ella, espera un momentito, porque acá había gente que era exalumna de acá y se creían dueñas de la institución. Y nosotras, que éramos feministas de la universidad,
Chata éramos exalumnas de las mismas hermanas, de la misma Yo hasta la quise convencer de que no tomara los hábitos. Entonces, ¿sí o no? Ese año profesé perpetuamente, porque vine sin profesar perpetuamente, tenía la profesión temporal. Pero bueno, siguiendo un poquito eso. Y ella se sentaba en el primer banco. Y ella, la hermana, detrás. Dos, Cristina con Marta Risa en el primero. Y atrás veníamos Elsa Astorga, la hermana, y yo. Claro, dos hermanas. Y después éramos 4 religiosas. Sí. 3 de la congregación y una de Oblatas. Una no, había otra. Una de Oblatas y la otra de la niña. Sí, y eran 3 religiosas. Y 3 curas. 3 curas. Yo entré a esta institución a los 5 años. ¿Sí? Me fui de esta institución en el año 18. Para mis 3 partos, nada más tuve licencia. Así que yo estuve como docente en los mismos niveles en los que fui alumna. Cuando no nos quedó otro, cuarto año, que nos dan el cambio de pasar a nivel terciario el magisterio, bien, esto que se siente desde siempre, yo lo sentí por mi hermana, por Marta González y por las mismas hermanas, tuve más hermanas monjas, digo, que laicas. Acá, yo fui, este es mi hogar, yo amé a estas hermanas, nunca sentí otra cosa más que amor acá. Y después nos llamaron a las 3 en el mismo momento a ser maestras acá, en el 74. Casi en el mismo momento. Porque yo dejé las prácticas para lograr los claro. Yo lo hice en 2 años y medio. Ustedes creo que lo hicieron a la vez. A la vez, sí, claro. Terminé los 2 años, hice el otro medio año en Juan 23. Fui a Juan 23 porque, como era hermana de acá, no me gustaba hacerlo en el mismo lugar, porque no me sentía como que demasiado, ¿no? Entonces fui a Juan 23. Y la verdad que estuve bárbara, me sentí bien los 3 meses que estuve ahí. Conocí a los varones porque era mixto, era precioso, fue precioso realmente. Pero bueno, un poquito contando por qué seguí magisterio, yo creo que nuestra congregación, al ser educadora, el carisma nuestro es educativo, siempre hemos apuntado a que realmente lo más importante es para nosotros ser maestros, como que reúne todo el ser de la persona, ¿no? El maestro se preocupa de toda la persona, ¿sí? Entonces, además de tener como centro la persona, tenés también una disciplina que vos vas aprendiendo a planificar, a evaluar, a hacer el seguimiento, el acompañamiento. Bueno, creo que es fundamental para un docente el ser maestro. El placer de tener un libro en la mano, de marcarlo, de leerlo, de volverlo a releer, de revisar las páginas y comentar entre nosotras, a mí me pareció esto, a mí me pareció lo otro, sacar nuestras propias conclusiones. Se disfrutaba mucho, pero era muy exigente, cosa que lo agradecemos hoy, con el profesor Gaba o física que por ahí sí, era todo el tiempo. Y teníamos muchas fichas, ¿te acordás? Trabajábamos con fichas y en cada libro hay una ficha y llegaba el momento de revisar para las evaluaciones. Todo tenía un color especial y un sabor de mucho esfuerzo, pero la verdad que uno lo agradece. Eso pasaba muy bien. Exacto, estamos muy sostenidos. Muy bien, muy sostenidos. Julia era la rectora, hermana Julia, y Milda era la coordinadora. Y Julia siempre se venía a los recreos y estaba por ahí dando vueltas siempre. Éramos un único grupo. Porque después, cuando hicimos segundo, nos quedamos en el mismo salón y las otras fueron al primero. Lo hicimos siempre al lado de
categoría. Ahí estaban un montón. El primero, 33. Después se fue pudiendo. Sí. El rol docente sí ha cambiado. Por eso digo que los paradigmas son distintos. Si uno, con la formación que tuvo, la base tan fuerte y sólida, en muchas otras cosas, en otros aspectos, se tuvo que reformular, porque los niños de esa época, lo que tuvimos, no son los mismos chicos ni las mismas familias que hoy tenemos. Entonces, constantemente como docentes tenemos que ir adaptándonos, pero sin dejar nuestros principios, nuestra base sólida, nuestro compromiso con la educación, nuestro compromiso con cada chico. Decía María del Carmen, y es cierto, cada niño es el centro y es la responsabilidad que tenemos dentro del colegio. Y cada niño es un mundo, con sus problemas, con sus fortalezas, con sus debilidades, como es cada familia. Y en eso también tenemos que trabajar mucho para poder darle sentido a esta comunidad educativa de la cual tanto se habla. Pero que los tiempos cambiaron verdaderamente, sí. Y uno, por lo menos lo que a mí me pasa y noto, es que por ahí dentro de lo que es la formación docente, en muchas cosas, tal vez hago mal en comparar con nuestra formación, tal vez hago mal porque verdaderamente lo vi muy sólido, pero yo les daría, por ejemplo, más trabajo con los niños, más tiempo de práctica, más tiempo de observar, porque por ahí tienen un cronograma que estos años se vio limitado por la pandemia, pero pensemos en lo que fue antes. Esa realidad, tener un cronograma de actividad, de observación, de tareas de apoyo, es como que por ahí necesitan ese contacto y ese estar para ver qué pasa en el aula a diario. Yo creo que también se nos metió a fuego que educar, en realidad no se puede educar e improvisar. Entonces es algo más, ¿no? Y es constante el tener que actualizarse. Así como un médico no puede quedarse atrasado de nada, un maestro no puede quedarse en el tiempo. Es un compromiso, es una exigencia el estar constantemente actualizándose, ¿no? En todo sentido, en el área pedagógica y también en el aspecto humano, para poder acompañar a ese niño, ¿no? Las hermanas también nos ayudaron a crear ese clima. No hubo nunca esta cosa que puedes encontrar a lo mejor en los niveles terciarios, más que nada en los universitarios. No todos somos iguales, pero yo nunca me sentí agobiada ni... No, era en casa, estábamos en casa. Bueno, que es un poco la característica también de las hermanas de la congregación. Sí. Esta cercanía que tenemos o que tratamos constantemente de recrear, es lo que ellas nos hicieron sentir siempre desde el primer momento. Por eso uno lo siente como estar en casa para aprender, para perfeccionar, pero es trabajo de las hermanas, es el espíritu dominicano en científica. Se sentía en realidad una familia. Sí, estamos en familia. Es lo que digo siempre, ¿no? Nuestro colegio se tiene que distinguir en eso. Una familia que viene tiene que sentirse que es parte de la familia. Y eso es importantísimo porque nuestro fundador justamente lo que quiso fue eso, que nos sintiéramos todos en comunidad, en familia. Y es uno de los pilares de la espiritualidad nuestra, ¿no? De la fraternidad. Entonces es muy importante que el otro... Yo siempre ponía este ejemplo que a veces digo, ahora lo voy a tener que cambiar un poquito, es que nosotros abrimos la puerta de adentro, no venimos de la puerta de afuera, como sea un local, abrimos la puerta de entrada, abrimos el corazón para que entren nuestros alumnos, nuestras familias y se sientan parte. Eso es muy importante. Iniciar una etapa en un profesorado tenía que tener, no sé, una distinción, algo. Y entonces buscaron gente de afuera, pero gente comprometida. Claro. Gente, por un lado, digamos, comprometida como profesional, y por otro lado, comprometida
era el afecto. Claro. O sea, Julia miraba muchísimo ese aspecto y seleccionó a ese personal de tal manera que, ya podemos decir nosotros, era un grupo maravilloso, entre ellos mismos se empezaron a conocer, algunos se conocían ya, otros empezaron, y formaron ese grupo de docentes que para nosotros fue, después que profesionales colegios fueron invitados. En los colegios nuestros, este es el único colegio que tiene magisterio, fue invitado, y yo recuerdo que el profesor Villarreal fue el que trajo a Nilda. Claro. Y fueron como conectándose unos y otros, pero armaron todo un plan, un proyecto que fue aprobado, y en ese momento Benicio Villarreal era subsecretario de Educación. Claro. Estoy tan agradecida, y que además por las diferentes funciones que cumplí me fui enriqueciendo, y realmente tuve muchos modelos y tuve muchos maestros, y las semanas fueron una vida importante, porque nos informaron, nos sacaron valor, yo puedo formar en otras áreas, en otras cosas, pero a nivel personal fue un trabajo de mucho tiempo, y ese trabajo creo que para mí es un reconocimiento a todas ellas, todas las docentes también que pasaron, que fueron modelos, que dejaron huella. Es innumerable el camino, porque son 50 años, y uno a lo largo de 50 años, cómo crece, pero creo, y sin falsa modestia, que mi crecimiento no fue en vano, porque recibí muchísimo, me han dado mucho. Y pudimos dar la función sí, y para mí es muy importante, y lo guardo en mi corazón con mucha alegría y agradecimiento. En mi caso personal, que fue lo último que dejé acá, habiendo pasado por todos los niveles como docente, bueno, fui docente de universidad, docente de otros profesorados y demás, pero la que era yo de Santo Domingo. No sé si era yo, a ver, era yo. Ibas a otro profesorado, pero era de Santo Domingo. Sí, ese perfil. Esta cuestión que me sirvió, me armó, me enorgulleció, o además de decirme, no, yo me recibí en Santo Domingo, o todavía estoy en Santo Domingo. En Santo Domingo, esta cosa de, en Santo Domingo, era como también un voto de confianza. Ustedes dicen, bueno, pero en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de El Salvador, sí, yo nombraba, o en la UBA, y no eran palabras menores. Así que era muy próspero esto de ser dominica. Ya hace años que la carrera docente está bastante desvalorizada. Entonces hace falta un empuje, hace falta algo que la ponga en la cúspide y que uno pueda decir con orgullo, soy docente, soy maestra. Y a veces caemos en las falsas comparaciones con otros países, porque no somos Suecia, porque no somos Finlandia, ¿por qué? Y tal vez habría que estructurar algunas cuestiones como para que ese ser docente diga qué bien es maestra, y atrás nuestro de ese título haya una formación sólida, que uno sepa que puede responder, que puede formar, que puede estar con un grupo. Eso también es producto de todo este tiempo que se ha venido tan cambiante, ¿no? Porque todo lo que ocurre afuera repercute y suena de la escuela, no somos una isla. Uno cree que cuando uno traspasa el umbral ya está. No, todo lo que pasa acá entran los padres con una nueva mirada, los alumnos, nosotros mismos. El contexto social era difícil porque había toda una cuestión política que empezaba a resonar, pero el respeto que había por la escuela era importante y único. El respeto que había por los docentes era increíble. Los padres realmente con un respeto trataban a alumnos, al docente, se dirigían al docente, que hoy lamentablemente en muchos casos no lo estamos viendo y es doloroso, verdaderamente es doloroso. Pero en esa época era muy
muy diferente. Fue complejo en nosotros porque nosotros apenas recibiditas, enseguida empezamos con el proceso. ¿Sí? Y eso fue terrible porque vivíamos acá, ¿sí? Las hermanas también, todos nosotros con gente que, bueno, voy a hablar del término que se conoce en ese momento, que la chupaban, ¿sí? Y acá había que sostenerlo, porque estábamos en una situación terrible, y así todo estuvimos a pleno y a full con las hermanas apoyando todo ese tipo de cosas. Y es muy duro, ¿sabes? Para nosotros esto era seguro, era la casa, y uno venía a hacer lo que le gustaba, y las hermanas nos daban el apoyo. El 4 de marzo del 76 salí con Adelina a dejar a los chicos a tu casa. El 4 de marzo del 76 con mi hermana a dejar a los chicos. A dejar a los chicos a su casa porque ¿Tienen clima con la fecha? Sí. Y bueno, recuerdo que la gente nos agradecía porque nosotros no podíamos despedir a los chicos en la porquería. Porque ¿cómo dejábamos que fueran los chicos en ese momento? Era una responsabilidad muy grande. Y recuerdo que salimos con los chicos de la mano a dejar a sus casas. Y esto que hablábamos mucho entre los docentes y las hermanas y demás, porque acá dentro había de todo, gente que apoyaba lo que estaba pasando, gente que no, gente que desaparecía. Nosotros, independientemente de apoyo o no apoyo, era más allá la responsabilidad. Entonces, ni era ponernos de acuerdo y cuidar a los niños. Cuidar, muy difícil. De cuidar a la familia que era. De un lado y del otro, porque te encontraba gente que estaba ahí, y afuera. Y en este llevar a los niños a las casas, ¿no? Porque ahora vos lo contás, me pone la piel de gallina, porque la experiencia había sido tremenda, pero llevaban a los niños y a las niñas a sus casas. ¿Qué iban con todos los niños? Todas nenas. ¿Qué iban con todo el grupo de niñas? ¿Cómo era? No, nosotras organizamos, en ese momento la directora, organizamos porque los micros se tenían que ir antes, entonces ubicamos primero lo que se ven en los micros, claridad, o sea, organizar todo un operativo, digamos. Gracias a Dios era la tarde que era solamente primaria, ¿no? Y no habían venido todos porque ya el clima estaba bastante agradecido, ¿no? Así que no eran todos. Pero una vez que organizamos el tema de los micros y los papás que venían a buscarlo, con aquellos que demoraban los padres o no podían venir, con esos hicimos pequeños grupitos y fuimos a dejar. O sea que no fue todo, pero hicimos como un plan como para decir, bueno, de a poquito vamos a ir ubicando a los chicos. Plan estratégico. Yo voy recordando esto que sí que y era el mismo que nos apoyan a mi hermana no sabía si la saludaba por su cumpleaños porque el 24 de marzo o por lo que estaba pasando, no hacía nada metida acá. Bueno, pero esto que también vuelve a revisar lo mismo, esto de la contención y demás. Acá hubo momentos en la época de Alfonsín que fueron los paros docentes que le hacíamos, y acá las hermanas iban con nosotros al paro. Y era escuela pública, que venían marchando de todas. La primera era en defensa de escuela pública, porque no se trataba de la escuela, era la defensa de la educación y de la escuela pública por las que podían elegir o querían elegir otras cuestiones. Y acá yo me acuerdo, los paros y demás, que sentábamos con los chicos de secundaria, por ahí, y Julia venía y charlaba, ¿sí? O íbamos a una marcha. Sí, iba a decir, son monjas, venían con nosotros. Porque eran yo no me lo olvido más. No eran políticas, en realidad. Que no eran partidarias, claro. No eran partidarias, era para defender la educación. Sí, se hacían. Era
llevado a la cabeza, sobre todo por Julia, que hoy por hoy me pone piel de gallina. Les vamos a preguntar si pueden definir a la vocación docente con una palabra. ¿Definir? Sí. O describir con una palabra. Ser luz. Ser luz. El mundo sigue apagado, que se ponga equivocado. Ser luz. Realidad. Sí. Y acompañar. Yo pasé. Con las entrañas y con el corazón. ¿Bien? Con las entrañas y con el corazón, como dijiste. Sí, pasión. Bueno. Pero yo digo, así como Juan el Bautista marcó el camino de Jesús, que él cree que yo disminuyo, y el maestro también. ¿Sí? Acompaña, pero que él vaya adelante, no yo. Yo tengo que ir al lado, ¿sí? O atrás, pero no adelante. Siempre acompañando y marcando.